Ecos del pasado. La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de mi ventana como si intentara advertirme de algo. Me encontraba en mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que había elegido por su soledad. La soledad era mi refugio, mi única compañera desde que la tragedia había arrasado con mi vida. Aquel día, mientras el viento aullaba y las sombras danzaban en las paredes, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al principio dudé, pero una extraña curiosidad me empujó a contestar. La voz al otro lado era familiar, pero distorsionada, como si el tiempo y el dolor la hubieran transformado. ¿Por qué no has venido a buscarme, Clara? La voz era la de mi hermana, Laura, quien había desaparecido hace 5 años. La misma voz que había escuchado en mis sueños, en mis pesadillas. Laura. ¿Eres tú?, pregunté, sintiendo que el corazón se me detenía. La risa que siguió era escalofriante, un eco de locura que resonó en mi mente. Ven a buscarme, Clara. Estoy esperando en el viejo sanatorio. No te olvides de mí. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con un nudo en el estómago y una sensación de terror que me envolvía. El sanatorio de St. Mary había sido cerrado hace años, un lugar donde la locura y el sufrimiento se habían entrelazado en un oscuro abrazo. Había oído historias sobre él, sobre los gritos que aún resonaban en sus pasillos vacíos y las almas perdidas que vagaban por sus habitaciones. Pero la voz de Laura me había arrastrado hacia allí, como un imán que no podía resistir. Al llegar, la niebla se arremolinaba a mi alrededor, cubriendo el edificio en un manto de misterio. Las ventanas estaban rotas y las puertas colgaban de sus bisagras, como si el sanatorio mismo estuviera esperando mi llegada. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras cruzaba el umbral, el aire frío y denso me envolvía, y el silencio era ensordecedor. Mientras exploraba el lugar, los recuerdos de mi infancia comenzaron a aflorar. Laura y yo habíamos pasado veranos enteros jugando en los jardines de este sanatorio, antes de que se convirtiera en un lugar de horror. La risa de mi hermana resonaba en mi mente, pero pronto se transformó en llantos y gritos. La locura había reclamado a muchos, y Laura había sido una de sus víctimas. Cada habitación que abría parecía contar una historia de sufrimiento. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y los muebles estaban desmoronados. En una de las salas, encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas estaban llenas de garabatos y dibujos perturbadores. No puedo escapar, decía una de las entradas. Ellos vienen por mí. No puedo dormir. No puedo. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras parecían cobrar vida, y los susurros se intensificaban. Clara, la voz de Laura resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte, más insistente. Ayúdame. Finalmente, llegué a la sala de aislamiento, un lugar que había sido el centro del terror en el sanatorio. La puerta estaba entreabierta, y un frío helado emanaba de su interior. Al cruzar el umbral, vi una figura encorvada en el suelo. Era Laura, o al menos lo que quedaba de ella. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos, y una risa maníaca escapaba de sus labios. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó, su voz un eco distorsionado. He estado esperando. Ellos no me dejan ir. La verdad comenzó a desvelarse. Laura no había desaparecido, había sido recluida aquí, sometida a experimentos inhumanos. Los gritos que había escuchado en mis sueños eran los ecos de su sufrimiento. Ellos están dentro de mí, Clara. No puedo controlarlos. Tienes que ayudarme. El terror se apoderó de mí. La locura de Laura se había apoderado de su ser, y ahora parecía que algo más había tomado posesión de ella. La risa se convirtió en un grito desgarrador, resonando en las paredes del sanatorio. No puedes dejarme aquí, no puedes. Su desesperación me atravesó como un rayo, y en ese momento comprendí que no solo había venido a buscar a mi hermana, sino que también había despertado algo oscuro que había estado latente en este lugar. Mientras intentaba acercarme a ella,
una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor, susurrando secretos que no quería escuchar. No te acerques, Clara. No entiendes lo que está en juego. La voz de Laura se mezclaba con otras, voces de aquellos que habían sido atrapados en este lugar, sus almas condenadas a vagar eternamente. Laura, lucha, recuerda quién eres, grité, sintiendo que la locura comenzaba a arrastrarme también. La figura encorvada se retorcía, y por un instante vi un destello de la hermana que conocía. Clara, ayúdame, pero la oscuridad la reclamaba, y su rostro se transformó en una mueca de terror. En un intento desesperado por salvarla, recordé las historias que había oído sobre el sanatorio. Había rituales antiguos, formas de liberar a las almas atrapadas. Con el corazón latiendo con fuerza, busqué en el diario que había encontrado, las palabras garabateadas parecían contener la clave. La luz puede romper la oscuridad, decía una de las entradas. Comencé a recitar las palabras, sintiendo que la energía en la habitación cambiaba. Las sombras se agitaron, y un viento helado recorrió el espacio. Laura, escúchame, debes luchar contra ellos. La figura en el suelo se convulsionó, y por un momento, vi la lucha interna que se libraba en su mente. De repente, un grito ensordecedor llenó la sala, y la oscuridad se abalanzó sobre mí. No puedes salvarla, resonó una voz profunda y aterradora, como si el mismo sanatorio estuviera hablando. Las paredes temblaron, y el suelo se abrió bajo mis pies. Vete, Clara, no perteneces aquí. Pero no podía rendirme. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la luz comenzaba a penetrar en la oscuridad. Laura, regresa a mí. Grité, y en ese instante, vi su rostro, lleno de terror y desesperación, pero también de determinación. Con un último esfuerzo, pronuncié las palabras finales del ritual. Una explosión de luz llenó la sala, y las sombras gritaron, retorciéndose en agonía. Clara. La voz de Laura resonó con claridad, y vi cómo la oscuridad se desvanecía, llevándose consigo el sufrimiento que había atormentado a mi hermana. La figura en el suelo se levantó lentamente, sus ojos volviendo a la vida. Clara, lo lograste. Su voz era suave, y por un momento, todo parecía estar bien. Pero la calma fue efímera, y un escalofrío recorrió mi espalda al recordar que la oscuridad nunca se iría por completo. Mientras abrazaba a Laura, una risa siniestra resonó en el aire. No puedes escapar de mí, Clara. Siempre estaré contigo. La voz provenía de las sombras que aún danzaban en las esquinas de la habitación. La luz había liberado a Laura, pero algo había quedado atrás, algo que había estado esperando. De repente, la risa se convirtió en un grito desgarrador, y la figura de Laura se desvaneció en el aire. No, no, por favor, grité, pero era demasiado tarde. La oscuridad había reclamado su precio, y ahora, una parte de ella estaba atrapada en el sanatorio, condenada a vagar por la eternidad. Salí del sanatorio, el aire frío me golpeó como un recordatorio de lo que había perdido. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era un refugio. La voz de Laura resonaba en mi mente, un eco que nunca se apagaría. Siempre estaré contigo. Mientras caminaba hacia la ciudad, supe que la oscuridad me había seguido. No podía escapar de lo que había sucedido, y aunque había liberado a mi